Dile, santo eres tú, Señor. Adórale con todo tu corazón. Aleluya. Grande eres Dios. Grande eres Señor. Qué bueno eres, Señor. Aleluya. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo toma consigo a Timoteo y, guiado por el Espíritu, es impedido ir hacia Asia y hacia Bitinia. De eso hablábamos. Es increíble cómo el Espíritu Santo guía y cómo el Espíritu Santo impide a veces que vayamos o hagamos lo que queramos hacer. La forma en que el Espíritu obra. Pero mediante una visión veíamos que es guiado para dirigirse hacia Macedonia. Y hoy veremos cómo una mujer llamada Lidia tiene ese corazón de un verdadero adorador. Y cómo Dios hace una distinción entre ella y todas las demás personas que estaban reunidas con ella. Dios distingue un verdadero adorador de otros, aún de otros que se reúnen para orar, aún de otros que se reúnen para hacer un culto religioso. Esta palabra es fuerte, pero es la que el Espíritu ha inspirado en el texto que veremos hoy, y es la que el Señor ha iluminado para estudiar el punto bajo el tema: Dios conoce los adoradores fieles. Dios conoce los adoradores fieles. Y yo te invito a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y veremos solamente 5 versículos, del 11 al 15. Dice la palabra del Señor. 16, 11 al 15. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de las puertas, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Dios, nos enseña cada día, Dios, cuál es tu voluntad, lo que tú buscas de nosotros, Señor, lo que a ti te agrada, Padre. Y ahora te ruego, Señor, que tú permitas a tu siervo predicar tu palabra con fidelidad, oh Dios, con poder, con denuedo, con llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdame, Dios mío. Habla, Señor, a tu iglesia. Habla, Dios mío, a tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Cuando estudiamos la revelación de Dios, vemos a Dios obrando una y otra vez de forma soberana. Lo que Dios decreta, así será. Dios incluso conoce las motivaciones de nuestro corazón. ¿Quién podrá engañar a nuestro Dios? Él puede hacer que alguien responda al llamado, o que se endurezca en su corazón y no pueda responder. Venía a mi mente ayer, cuando preparaba esta prédica, me venía a mi mente Faraón en la batalla por el poder, por la autoridad que tuvo con Dios. Pero el Señor sabía, y cuando se revela a Moisés, se lo dice en Éxodo 3:19, y le dice a Moisés:
yo sé que el rey de Egipto no dejará ir si no es por la fuerza. El Señor conocía el corazón duro de Faraón, terco, para intentar pelear contra el Dios del universo. Y el Faraón, una y otra vez, endureció su corazón y no dejaba ir al pueblo. Y así fue, desde la primera hasta la séptima plaga. Dice el texto que Faraón no quiso dejar ir al pueblo. Faraón endureció su corazón. Hermanos, mucho claro. Faraón endurece su corazón, y así lo dice el texto. Pero el Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Pero ¿qué pasa? A partir de la octava plaga, dice el texto, cambia, dice: pero el Señor endureció el corazón de Faraón. Aleluya. El Señor endureció el corazón de Faraón para ya no dejar ir al pueblo. Pero como Dios permite que cada persona responda a su deseo, a su adoración, a su anhelo en primer lugar. Yo creo que Dios quiere ese encuentro con cada verdadero adorador. Dios quiere que cada persona sea un verdadero adorador. Y lo dice en Juan 4, capítulo 4, dice el Señor Jesús: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Aleluya. Ay, qué buena, qué bienaventurada era Lidia de tener ese sentir, ese deseo de ser ese verdadero adorador a los cuales el Padre busca, y a los cuales el Padre hace que abra ese corazón, que ponga ese entendimiento para entender la palabra que está siendo proclamada, para entender la verdad que está siendo proclamada. Y allí había un grupo de personas, dice que había un grupo de mujeres que se había reunido. El texto no especifica si era que se había reunido o ellos fueron allí porque pensaban que allí iban a hacer un culto, pero allí estaban estas personas, estas mujeres, donde deberían estar en el día de reposo adorando a Dios, orando. Y Pablo comienza a predicar la palabra del Señor. Y esta mujer fue escogida por Dios para abrir su corazón, dice el texto, para que entendiera todo lo que Pablo estaba enseñando. Amados, y lo cierto es que las verdades espirituales solamente se pueden discernir espiritualmente. Solamente se pueden discernir espiritualmente. Dice mismo Pablo en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender porque se discierne espiritualmente. Para que esta mujer pudiera entender estas cosas espirituales, Dios tenía que hacer una obra sobrenatural en su corazón. Lo que le llamamos, regenerar el alma, para que pueda entender las verdades espirituales. Eso es una mujer que es bienaventurada, como cada uno de nosotros es bienaventurado de poder entender las verdades de Dios, las verdades espirituales. Pero es Dios, y por eso es que somos bienaventurados, porque es Dios quien nos abre el entendimiento espiritual, quien nos prepara el corazón para poder entender lo que está siendo proclamado. Amados, si no es Dios que abre tu entendimiento, tú no puedes entender la palabra de Dios que está siendo predicada. Es imposible. Por eso creo que cada uno de nosotros tiene que rogar a Dios, que adorar a Dios, como estaba haciendo esta mujer, adorando a Dios. Y Dios nos permita con discernimiento entender su palabra, con la iluminación que da el Espíritu, entender
su palabra. Y cuando tú entiendes su palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, su palabra que penetra, dice la palabra, hasta la coyuntura. Hermanos, la palabra nos hace entender cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Muchas veces hacemos cosas por las motivaciones erradas, cosas buenas incluso. Y a Dios no le agrada que hagamos incluso esas cosas buenas por la motivación errada. Por eso tenemos que ir una y otra vez a la palabra. Que el Señor nos haga entender su palabra. Y somos bienaventurados. Por eso Pedro fue exaltado cuando Dios le usó para hacer una confesión que solamente instruido por la soberanía de Dios, por el poder de Dios, allí en Cesarea de Filipo, cuando dice al Señor Jesús, cuando pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y dice Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no podía llegar a esa conclusión de que un hombre como él era el Hijo del Dios vivo y verdadero. Solamente iluminado, guiado por el poder de Dios, por la sabiduría de Dios, donde su corazón fue abierto, donde sus ojos fueron abiertos espiritualmente. Y por eso Jesús le exalta. Le dice bienaventurado, bienaventurado. Y nosotros, como Pedro, como Lidia, somos bienaventurados. Bienaventurados somos, porque podemos entender, porque nuestros ojos han sido abiertos, porque nuestro corazón ha sido restaurado, ha sido regenerado para poder escuchar y entender la palabra de Dios y poder aferrarnos a ella. Amados, es incluso dispuestos a pagar el precio de dar nuestra vida por esa palabra. Si tú no estás dispuesto a dar tu vida por lo que tú crees, tú todavía no eres bienaventurado. Todavía no eres bienaventurado. Porque tu confianza ya no descansa en ti. Tu confianza descansa en Cristo, el Señor del universo, el dador de la vida, el único que ha vencido la muerte. Y aunque nosotros podamos morir hoy, sabemos que nosotros tenemos vida con Él en la resurrección de entre los muertos. Y esa es nuestra esperanza. Y para eso solamente podemos creerlo si nuestros ojos son abiertos espiritualmente. Solamente eso podemos creerlo si nuestro corazón ha sido regenerado. Solamente nosotros podemos creerlo si Dios se ha apiadado de nosotros y ha tenido misericordia de nosotros. Y somos entonces bienaventurados. Bienaventurados, aleluya. Pero para ser bienaventurados, yo creo que todos tenemos que ser verdaderos adoradores. Porque dice la palabra, como te leía, porque el Padre a tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. Tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar. Tenemos que aprender a clamar a nuestro Dios. Y es hermoso poder ser encontrados por Dios. Es hermoso poder ser hallados y tener un encuentro con nuestro Rey, con nuestro Señor. Poder ser reconciliados. Aleluya. Y yo creo que cuando Dios nos regenera, cuando Dios nos reconcilia, todos y cada uno de nosotros tiene entonces el sentir de servir a Dios, de hacer algo por Dios. Hermano, cuando tú entiendes de dónde Dios te sacó, de la oscuridad, de las tinieblas, de donde no había esperanza, de la esclavitud, de las cadenas de este mundo, de la perdición, de la condenación eterna. Y allí tuvo que descender Dios al lodo, a lo más profundo, a sacarte, para trasladarte hacia el reino de su amado Hijo, que es luz, que es amor, que es bondad, que es misericordia, donde podemos en Cristo experimentar todas las promesas de Dios, todos los beneficios
beneficios que Dios ha dado, todas y cada una de las promesas que tú lees en la Biblia, ahora en Cristo te son dadas. Tú no tienes que circuncidarte ni ser de la nación de Israel. En Cristo nos han sido dadas todas las promesas de Dios. Todo lo pasado, todo el Antiguo Testamento, le dice, eran sombra de aquello que habría de venir. De Cristo. Y es en Cristo ahora que el Padre nos mira a nosotros y nos mira y nos dice, eres mi hijo amado. Eres mi hijo amado. Porque Él te huele como a Jesús. Él te huele en justicia. Él te huele en amor. Él te huele en bondad. Amado, de donde Dios nos sacó del lobo, del pecado, de la perdición, y donde Dios nos puso, no hay comparación. No hay comparación. Por eso cada uno de nosotros, cuando entiende estas verdades espirituales, cuando entiende lo que somos en Cristo, y esa es nuestra identidad. Nuestra identidad no es que si somos ciudadanos americanos o si tenemos un título en la pared. Nuestra identidad es hijos de Dios. Y en los cielos, déjame decirte, todos nosotros seremos iguales. Todos nosotros seremos iguales. No habrá una diferenciación entre yo que estoy aquí predicando, no, y tú que estás ahí sentado. En el cielo, todos y cada uno de nosotros somos iguales. Porque nosotros somos completos en Jesús. Todos nosotros somos completos en Jesús. Esa es la estatura del varón perfecto. Y en gloria todos seremos iguales. Todos seremos iguales. Cree esta verdad, hermano mío. Cree esta verdad, porque esta verdad es espiritual. Cuando tú la entiendes, cuando tú la crees, tú le vas a decir a Dios, Señor, yo quiero servirte. Mira el sentir de Lidia, que le dice a Pablo, si juzgad que soy fiel, vení y quédate en mi casa. Ese sentir de servir para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Aleluya. Dios hace esa distinción, hermanos míos, entre los adoradores. Entre los adoradores fieles. Aleluya. Y yo creo que hoy un gran problema que tenemos es que Dios, o es que nosotros no entendemos el sentir de fidelidad. Ese sentir de fidelidad en base. Y el problema también que encontramos en el texto es que esta mujer, justamente hoy, en ese día, escuchó la palabra. Y justamente en ese día entregó su corazón. Y esta mujer dice, pero si juzgar que soy fiel, venid y quédate en mi casa. Pero yo decía, pero en base a qué acción yo puedo juzgar tu fidelidad. O Pablo, con el discernimiento del poder del Espíritu Santo, puede juzgar tu fidelidad si tú todavía no has hecho obras. Si tú todavía no has hecho nada. Aleluya. En base a qué yo puedo, decía yo, o Pablo puede juzgar esa fidelidad. Porque nosotros somos más dados a juzgar en base a lo que vemos, en base a las acciones. Y esas acciones nos pueden engañar a nosotros. Cuando la iglesia nace, en el mismo capítulo, en el mismo libro de los Hechos, vemos que el pueblo de Dios comienza a entregarse a la obra de Dios. El pueblo de Dios se entrega a la obra. Y vemos en el capítulo 4, dice que no había ningún necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían, ya sea tierras, casas, todo lo vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Aleluya. Yo veo que el primer siglo, que el mundo cristiano, el pueblo cristiano se entrega para la obra de Dios. Y hoy estamos pensando de que si doy un peso, que si doy $1, ahí. Hermano, por eso yo no creo en ofrenda. Por eso yo no creo en diezmo. Yo no creo en nada de eso material. Yo creo que el mundo cristiano, cuando cree y se entrega, lo da todo por el reino de Dios. Lo da todo. Olvídate si tú lo das aquí o se lo das al necesitado allí. Tú eres el templo del Espíritu Santo 24/7. No eres el domingo 11 de la mañana cuando tú vienes a este lugar. Tú eres el templo del Espíritu Santo
todos los días. Todos los días. Y todos los días yo veo en las calles gente necesitada. Gente con hambre. Gente con miseria. Gente que necesita experimentar esa bondad de Dios que puedes dar o puedes mostrar. Todos los días. Aleluya. Todos los días tú puedes mostrar ese amor de Dios. Por eso dice que eso se entregaba. Se entregaba. Y pudieron engañar. Ananías y Zafira intentaron engañar a los apóstoles. Y dijeron, pues mira, nosotros hemos vendido un terreno y esto es todo lo que nos han dado. Por las obras tú puedes intentar engañar a los hombres, pero nunca vas a engañar a Dios con tus obras. Porque te decía cuando comenzaba, Dios es el que discierne. Dios es el que ve la motivación de tu corazón. Dios es el que ve y conoce toda motivación de tu corazón. No intentes engañar a los hombres, porque con quién tú quieres quedar bien, con Dios o con los hombres. Y eso siempre me lo digo a mí mismo. ¿Con quién vamos a quedar bien? ¿Voy a diluir la palabra de Dios por tal de ver sillas llenas? ¿O voy a predicar con fidelidad la palabra que me ha sido dada en la Biblia? Si yo sé lo que dice la palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Donde hay 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Y déjame decirte, amado mío, y te lo digo con todo el corazón y todo el amor de mi alma, yo predico para el Señor. Yo predico como para el Señor. Imagínate que yo digo algo y tú sales por ahí diciendo lo que yo dije y estás distorsionando lo que yo dije. No, pero Walter dijo tal cosa. Y la distorsionas, la cambias, la añades o le quitas. Eso es lo que hacen las personas cuando diluyen la palabra o le añaden a la palabra. La distorsionan. Ya tú no estás diciendo lo que Dios ha dicho. Tú estás diciendo lo que tú quieres decir, echándole la culpa a Dios. Eso es lo que están haciendo. Y es tan duro que haya tanto analfabetismo bíblico en el día de hoy. Es tan duro, pero así estamos. Por eso yo creo que somos bienaventurados, porque somos como Pedro, somos como Lidia, somos de ese grupo que Dios ha abierto nuestro corazón y nuestra alma y nos ha permitido entender la palabra. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Gracias, Señor. Y yo con esto hasta aquí voy a llegar. No me quiero extender, aleluya, porque yo no quiero que esta palabra, donde Dios hace o escoge esas personas que tienen el sentir de adorar, que adoran a Dios en espíritu y en verdad, y son escogidos, no importa cuántas personas hayan allí, Dios escoge esas personas que son verdaderos adoradores y restaura y les salva. Y entonces en base a esa salvación que Dios nos ha dado, comenzamos a anhelar el servicio, comenzamos a anhelar agradar a Dios, comenzamos a anhelar dar más para el reino de Dios. Y en base a eso, yo no quiero que se te olvide, amado mío, este texto. Porque es tan claro, esta mujer fue bienaventurada y nosotros, sus hijos, somos bienaventurados. Si tú viniste hasta este lugar con problemas, si tú viniste hasta este lugar y en base tu corazón, que es un corazón de un verdadero adorador, tu corazón que es el corazón de ese adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad, y de los cuales el Padre se goza, de los cuales el Padre busca que le adoren. Hermanos, yo creo que Dios ha abierto el entendimiento de cada uno de nosotros en el día de hoy. Y Dios ha abierto el entendimiento y te ha dado su palabra. Y no solamente te ha dado su palabra, te ha dado su poder, su espíritu, para que ahora nosotros podamos vivir conforme a su palabra.
¿De qué nos serviría poder escuchar o leer la palabra si no podemos vivir la palabra? ¿Qué nos serviría? Pero Dios nos ha dado esa capacidad. Dios nos ha dado la capacidad de poder obedecer. Y en el día de hoy ese es otro gran problema. Y no me voy a extender. 5 minutos. En el día de hoy tenemos ese gran problema, que no queremos hablar de obedecer lo que la palabra dice. No queremos hablar de obedecer para que nadie se ponga bravo, para que nadie se moleste, para que nadie se vaya. Hermanos, la palabra una y otra vez nos dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Si amamos al Señor Jesús, nosotros tenemos que mostrar, obedecer lo que Dios o lo que el Señor Jesús nos ha dicho en su palabra. Si le amamos, le obedeceremos. Entonces a nosotros que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos abogado para con el Padre. Mira, si tú llegaste hasta este lugar y tú no entendías lo que la predicación de la palabra es, el mensaje del Evangelio, y tu pecado te acusa y tú dices: pero es que yo no estoy listo para entregar mi vida al Señor, yo no estoy listo porque todavía yo tengo pecado en mi vida, yo no estoy listo porque todavía yo me gustan las cosas del mundo, yo no estoy listo porque tengo que cambiar para no ser un hipócrita. Mira, nosotros nos podemos justificar de una y otra forma para no hacer la voluntad de Dios. Nosotros mismos nos justificamos. Pero nosotros, cuando entendemos la palabra y sabemos que no estamos listos, sabemos que no somos perfectos, sabemos que Dios requiere de nosotros obediencia, y en ese corazón que Dios ha abierto, ese corazón con los ojos espirituales que ya han sido quitado el velo de la desobediencia, el velo de la oscuridad, y nosotros con sinceridad, que Dios busca el corazón sincero. Dios busca el corazón sincero, no la obediencia perfecta, sino el corazón sincero, que le dice: Señor, pero mira mi problema, mira mi dificultad, mira cuán movido soy hacia este pecado, Señor. Quítalo de mi vida, Padre. Santifícame, Señor. Ayúdame a vivir en tu palabra. Ayúdame, Señor Dios. Y en esa sinceridad, Dios da la capacidad. Dios da una gracia de su Espíritu para entonces nosotros poder vivir conforme a su voluntad y su palabra. Él nos santifica en su palabra. Él nos santifica a través de la predicación. Él nos santifica cada día cuando le buscamos y le hallamos. Yo quiero terminar orando por ti, mi hermano mío, para que nadie pueda arrebatar esta palabra. Porque si tú, desde hoy, y yo me lo he propuesto, esta palabra habló tanto en mi vida, de ser ese verdadero adorador, ese adorador al cual Dios busca, y que Dios me juzgue en base a mi fidelidad. Amados, yo quiero ser desde hoy más fiel al Señor. Yo quiero ser desde hoy mejor adorador. Y si yo consigo ser más fiel a Dios y adorar más a Dios, y conmigo también lo logras tú, yo creo que nuestro Padre que está en los cielos se goza de saber que sus hijos están aprendiendo, que sus hijos están creciendo espiritualmente, que sus hijos cada día modelan más a Cristo. Porque Cristo siempre adoró al Padre, como el Padre le agrada que le adoren. Y el Cristo siempre obedeció al Padre, como el Padre busca que lo obedezca. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Señor, permite que tu palabra, Señor, nos permita vivir a la altura, Señor, de tu voluntad, de tu mandato, Señor. Que nos permita, Padre,
en medio de esta generación, Señor, que no le gusta que le digan qué hacer, que no le gusta, Señor, que vivamos en santidad, Padre, hoy nosotros ser cada vez más santos. Como dice tu palabra, sed santos porque yo soy santo, y no hay forma de vivir en santidad, Dios mío, si no crecemos a la estatura de Cristo nuestro Señor. Ayúdanos, Dios mío, a vivir durante toda la semana conforme a tu palabra, conforme y obediencia, Señor, a lo que tú nos dices que debemos ser y hacer. Ayúdanos, capacítanos, Padre. Permítenos, Señor, vivir cada día más cercano a ti. No venir el domingo a la iglesia, Señor, para tener un encuentro contigo, Padre. Que ese encuentro sea durante toda la semana. Cada día, Señor, cuando nos levantemos podamos sentir tu presencia alrededor nuestro. Tu manto cubriéndonos, Señor. Que ningún ataque del enemigo pueda llegar a cada ninguno de tus hijos, Padre. Porque ya tú has dado tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy nosotros somos templo de ese Espíritu, del Espíritu Santo. Y ahora podemos vivir conforme a tu palabra. Y vivir en santidad. Y mostrarle a este mundo, Señor, que agoniza y perece, Señor, que nosotros somos un faro de luz y esperanza, Padre. Porque estamos sostenidos sobre la roca inamovible que es Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos a ti, oh Dios. Permítenos terminar con cánticos, con alabanza, con adoración, porque tú estás en tu trono, Señor, y tú reinas, Señor, y nada nos puede conmover. Gracias, Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Dios es bueno.